¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si todo lo que crees saber sobre Jesús fuera una mentira cuidadosamente construida durante siglos? ¿Qué sucedería si te dijera que existe una versión completamente diferente de quien fue realmente el hombre de Nazaret? Una versión que las autoridades religiosas han intentado ocultar durante casi 2000 años. En una tarde fría de invierno de 1670, en una habitación modesta de La Haya, el filósofo Baruch Spinoza sostiene entre sus manos temblorosas pergaminos que cambiarán para siempre no solo su comprensión del cristianismo, sino el curso mismo de la historia religiosa occidental. Estos no son los evangelios que conoces. No son los textos que te enseñaron en la escuela dominical o que escuchas recitar en las misas. Son los evangelios prohibidos, textos que la Iglesia declaró heréticos y ordenó destruir bajo pena de muerte. Imagínate por un momento la tensión de ese instante. Un judío expulsado de su propia comunidad, perseguido por cristianos y musulmanes por igual, sosteniendo documentos que podrían costarle la vida si fueran descubiertos. Pero Spinoza no era un hombre ordinario. Era quizás la mente más brillante de su época, un filósofo que había desarrollado un método revolucionario para distinguir la verdad de la ficción, la realidad de los mitos construidos por el poder. ¿Qué revelan estos pergaminos sobre el verdadero rostro de Jesús? ¿Por qué han sido tan cuidadosamente ocultados durante tantos siglos? ¿Y qué nos dice todo esto sobre las bases mismas del cristianismo que conocemos? El encuentro que cambiaría la historia había comenzado 3 meses antes. Spinoza había sido contactado por un grupo clandestino de eruditos judíos sefardíes que durante la persecución de la Inquisición española habían logrado salvar documentos antiguos de la destrucción sistemática ordenada por las autoridades eclesiásticas. Estos hombres, que habían arriesgado sus vidas para preservar textos considerados peligrosos, habían escuchado sobre la reputación de Spinoza como el único filósofo de la época capaz de analizar estos documentos con la frialdad intelectual necesaria. La primera reunión tuvo lugar en el sótano de una casa de comerciantes en el barrio judío de Ámsterdam. Los 5 hombres que esperaban a Spinoza tenían rostros marcados por años de persecución y ojos que brillaban con la intensidad de quienes guardan secretos que podrían cambiar el mundo. El más anciano del grupo, un hombre llamado Isaac ben Abraham, cuya familia había sido expulsada de España en 1492, fue directo al grano. Baruch, le dijo en hebreo, usando el nombre original de Spinoza antes de su excomunión, tenemos en nuestro poder documentos que demuestran que todo lo que el cristianismo enseña sobre su fundador es una fabricación deliberada. Pero necesitamos a alguien con tu mente, alguien que no tema a las consecuencias, para que analice estos textos y nos diga qué significan realmente. Spinoza, que ya había desarrollado su método crítico para el análisis de textos sagrados, sintió que su corazón se aceleraba. Durante años había sospechado que los evangelios canónicos contenían inconsistencias que sugerían manipulación posterior, pero nunca había tenido acceso a fuentes alternativas que pudieran confirmar sus sospechas. ¿De qué textos habláis exactamente?, preguntó Spinoza, aunque su tono cuidadosamente controlado no revelaba la emoción que sentía. Isaac intercambió miradas con sus compañeros antes de responder. Tenemos copias del Evangelio de Tomás, encontrado en una cueva en Egipto. Tenemos el Evangelio de Felipe, salvado de las llamas por monjes coptos que se negaron a destruirlo. Y tenemos algo que podría ser aún más peligroso. Fragmentos del Evangelio de María Magdalena, el testimonio de la mujer que los evangelios canónicos transformaron en una prostituta para ocultar su verdadero papel. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras en la mente de Spinoza? Aquí estaba la confirmación de sus sospechas más profundas, que había existido otro cristianismo, una versión alternativa de los eventos que habían sido sistemáticamente borrados de la historia oficial. Los pergaminos fueron traídos en una caja de madera antigua, envueltos en seda que había amarilleado por los siglos. Cuando Spinoza desenvolvió el primero de los documentos, el Evangelio de Tomás, sus manos temblaron ligeramente. El texto estaba escrito en copto, un idioma que Spinoza había aprendido precisamente para poder leer fuentes cristianas primitivas sin depender de traducciones que podrían haber sido alteradas. Las primeras líneas que leyó le causaron tal impacto que tuvo que detenerse y respirar profundamente antes de continuar.
El texto comenzaba: Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que Tomás el gemelo escribió. Pero lo que venía después desafió todo lo que Spinoza creía saber sobre las enseñanzas de Jesús. En lugar de las parábolas moralizantes que conocía de los evangelios canónicos, Spinoza encontró enseñanzas que parecían provenir de una tradición filosófica completamente diferente. Jesús hablaba del reino de Dios, no como un lugar al que se va después de la muerte, sino como un estado de conciencia que puede alcanzarse en esta vida. Más perturbador aún, Jesús hablaba de la divinidad no como algo externo y trascendente, sino como la naturaleza más profunda de la realidad misma. Si aquellos que os guían os dicen: «Ved, el reino está en el cielo», entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: «Está en el mar», entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente. ¿Reconoces la revolución filosófica contenida en estas palabras? Jesús no estaba estableciendo una religión basada en la adoración de su persona, sino enseñando una sabiduría sobre la naturaleza de la realidad que resonaba profundamente con las propias conclusiones filosóficas de Spinoza. Era como si Jesús hubiera anticipado por siglos la comprensión panteísta que Spinoza estaba desarrollando, que lo divino no está separado de la naturaleza, sino que es la naturaleza misma manifestándose en todas sus formas. Pero había más. En el Evangelio de Felipe, Spinoza encontró pasajes que sugerían que Jesús enseñaba una comprensión radicalmente diferente de la naturaleza humana. Aquellos que dicen que el Señor murió primero y después resucitó, están equivocados, porque Él resucitó primero y después murió. Si uno no obtiene primero la resurrección, ¿no morirá? Tan cierto como que Dios vive, Él moriría. ¿Qué significa esto? Spinoza comenzó a comprender que estos textos presentaban la resurrección, no como un evento físico milagroso, sino como un despertar espiritual que puede ocurrir durante la vida. La muerte y resurrección de Jesús se referían a procesos psicológicos y espirituales, no a eventos sobrenaturales. Pero fue cuando Spinoza desenrolló los fragmentos del Evangelio de María Magdalena, que su comprensión del cristianismo primitivo se revolucionó completamente. Este texto presentaba a María no como una seguidora penitente, sino como la discípula más cercana a Jesús, aquella que mejor había comprendido sus enseñanzas esotéricas. En una conversación entre María y los otros discípulos después de la supuesta muerte de Jesús, María relataba visiones y enseñanzas privadas que Jesús le había transmitido. Pedro, representando la facción masculina de los discípulos, se mostraba escéptico e incluso hostil hacia las revelaciones de María. ¿Realmente habló el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento y en secreto? ¿Debemos cambiar de opinión y escuchar a ella? ¿La prefirió a nosotros? Levi respondía en defensa de María: «Pedro, siempre tienes el temperamento irascible. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como lo hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros». ¿Puedes ver la implicación explosiva de este texto? No solo presentaba a una mujer como la líder espiritual más importante del movimiento de Jesús, sino que mostraba que ya en los primeros años después de la muerte de Jesús, había conflictos entre diferentes facciones sobre quién tenía la autoridad para interpretar sus enseñanzas. Y sugería que la facción masculina, representada por Pedro, había ganado este conflicto, marginalizando deliberadamente el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Spinoza pasó 3 meses analizando estos textos con la meticulosidad que caracterizaba todo su trabajo. Aplicó el mismo método crítico que había desarrollado para analizar el Antiguo Testamento, examinando inconsistencias internas, comparando diferentes versiones y contextualizando los textos dentro de lo que sabía sobre la historia y la cultura de la época. Sus conclusiones fueron devastadoras para la versión oficial del cristianismo. En primer lugar, estos evangelios prohibidos presentaban un Jesús que era fundamentalmente un maestro de sabiduría en la tradición de la filosofía helenística y el misticismo judío, no el Salvador sobrenatural de los evangelios canónicos. Sus enseñanzas se centraban en el desarrollo de la conciencia interior
y el reconocimiento de la naturaleza divina de la realidad, no en dogmas sobre su propia divinidad única. En segundo lugar, mostraban que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que la Iglesia posterior quiso admitir. Había múltiples interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, múltiples communities siguiendo diferentes tradiciones y múltiples textos considerados sagrados. La uniformidad doctrinal que caracterizaría al cristianismo posterior era el resultado de un proceso de consolidación política, no de unanimidad original. En tercer lugar, y quizás más importante, sugerían que la transformación de Jesús de maestro sabio a Dios encarnado había sido un proceso gradual motivado por consideraciones políticas y sociales, no por revelación divina. Pero, ¿cómo había ocurrido esta transformación? ¿Quién había sido responsable de la supresión de estos textos alternativos? ¿Y por qué? Para responder estas preguntas, Spinoza tuvo que investigar la historia política del cristianismo primitivo. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. La divinización de Jesús no había sido el resultado de una comprensión gradual de su naturaleza sobrenatural, sino una decisión política tomada en el Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., bajo la presión directa del emperador romano Constantino. ¿Pero por qué Constantino, un emperador romano que se había convertido al cristianismo solo por conveniencia política, se habría preocupado por cuestiones teológicas aparentemente abstractas? Spinoza encontró la respuesta en documentos históricos que revelaban el cálculo político detrás de la decisión. Un Jesús puramente humano, por sabio que fuera, establecía un precedente peligroso para cualquier sistema político autoritario. Si un hombre común había alcanzado tal nivel de sabiduría y autoridad moral, ¿qué impedía que otros aspiraran a lo mismo? ¿Qué impedía que cada predicador carismático se proclamara portavoz de la divinidad? Un Jesús humano democratizaba la autoridad espiritual, y eso era exactamente lo que Constantino no podía permitir. Pero un Jesús divino, único Hijo de Dios, era completamente diferente. Nadie más podía reclamar su nivel de autoridad. Su ejemplo se volvía inspirador pero inalcanzable. Los creyentes se contentarían con adorar en lugar de aspirar a desarrollar sus propias capacidades espirituales. Y, más importante aún, la interpretación de sus enseñanzas podía ser controlada por una institución eclesiástica que reclamaría autoridad exclusiva como intermediaria entre lo humano y lo divino. ¿Ves la brillantez diabólica de esta estrategia? Al hacer de Jesús un Dios, Constantino no solo neutralizó el potencial revolucionario de sus enseñanzas, sino que transformó el cristianismo en una herramienta perfecta de control social. Los súbditos del imperio ya no aspirarían a ser como Jesús. Se contentarían con obedecerlo a través de sus representantes eclesiásticos. Pero para que esta estrategia funcionara, era necesario eliminar toda evidencia de que Jesús había sido visto de manera diferente por sus seguidores originales. Era necesario suprimir los textos que lo presentaban como un maestro humano, por excepcional que fuera. Era necesario crear una nueva narrativa que hiciera de su divinidad algo evidente desde el principio. Spinoza descubrió que esta supresión había sido sistemática y despiadada. El emperador había ordenado que todos los evangelios que presentaran a Jesús como puramente humano fueran declarados heréticos y destruidos. Había una lista específica de 47 textos que debían ser eliminados, incluyendo el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de los hebreos, el Evangelio secreto de Marcos, y por supuesto, los Evangelios de Tomás, Felipe y María Magdalena que Spinoza ahora tenía en sus manos. La orden era clara. Cualquier persona encontrada en posesión de estos textos sería ejecutada inmediatamente. Los copistas que se negaran a destruir las copias que habían hecho serían torturados hasta revelar dónde habían escondido otros ejemplares. Las bibliotecas serían registradas, los monasterios inspeccionados, las casas privadas allanadas. ¿Puedes imaginar el terror que esto debió causar entre las comunidades cristianas primitivas? En el espacio de apenas unas décadas, textos que habían sido considerados sagrados durante siglos se convirtieron en evidencia de traición. Tradiciones que se habían transmitido de generación en generación se volvieron peligrosas de recordar. La diversidad teológica que había caracterizado al cristianismo primitivo fue reemplazada por una uniformidad impuesta por la fuerza. Pero la supresión no fue perfecta.
Como Spinoza ahora sabía, algunos textos habían sobrevivido, preservados por comunidades que se negaron a destruir lo que consideraban palabra sagrada. Estos textos habían sido ocultados en cuevas, enterrados en desiertos, escondidos en bibliotecas monásticas remotas. Y ocasionalmente, como en el caso de los documentos que ahora tenía ante él, habían sido preservados por comunidades judías que, aunque no aceptaban las enseñanzas cristianas, reconocían el valor histórico de estos textos. El análisis de Spinoza de estos evangelios prohibidos reveló no solo una versión diferente de Jesús, sino una comprensión completamente diferente de la naturaleza de la espiritualidad humana. El Jesús de estos textos no enseñaba la adoración de su persona, sino el desarrollo del potencial divino inherente en todo ser humano. No prometía salvación a través de la fe ciega, sino liberación a través del conocimiento directo de la realidad. ¿No es esto exactamente lo que la filosofía de Spinoza había estado desarrollando por otros medios? Su concepto de Deus sive natura, Dios o naturaleza, como una sustancia única de la cual todo lo que existe son modificaciones, resonaba profundamente con las enseñanzas del Jesús gnóstico. Su comprensión de la beatitud como el resultado natural del conocimiento verdadero de nuestra naturaleza, como expresiones de esta sustancia divina, era fundamentalmente similar a lo que Jesús enseñaba sobre el reino de los cielos, como un estado de conciencia alcanzable en esta vida. Pero había una diferencia crucial. Mientras que Spinoza había llegado a estas conclusiones a través del análisis filosófico racional, Jesús parecía haber alcanzado la misma comprensión a través de la experiencia mística directa. Esto sugería que había múltiples caminos hacia la misma verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Durante las semanas siguientes, Spinoza continuó profundizando en el análisis de los textos. Cada nuevo pasaje que traducía y interpretaba añadía nuevas dimensiones a su comprensión del cristianismo primitivo. En el Evangelio de Tomás encontró dichos de Jesús que parecían anticipar descubrimientos científicos modernos sobre la interconexión fundamental de toda la realidad. Jesús dijo: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo salió de mí, y el todo llegó hasta mí. Partid un leño y allí estoy yo. Levantad una piedra y me encontraréis». ¿No es esto una descripción poética de la comprensión panteísta de que la conciencia es el fundamento de toda realidad? ¿No anticipa la comprensión moderna de que toda materia es energía concentrada y que toda energía está interconectada a nivel cuántico? En el Evangelio de Felipe, encontró enseñanzas sobre la naturaleza ilusoria de las dualidades que parecían anticipar desarrollos en la psicología y la neurociencia, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. La derecha y la izquierda son hermanos entre sí. No es posible separarlos. Por eso ni los buenos son buenos, ni los malos son malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Mauita, esta comprensión de que las dualidades conceptuales son construcciones mentales que no corresponden a la naturaleza fundamental de la realidad, era exactamente lo que Spinoza había estado desarrollando en su análisis de los afectos humanos y las ilusiones que crean sufrimiento. Pero quizás el descubrimiento más perturbador para Spinoza fue la comprensión de que el Jesús de estos evangelios prohibidos enseñaba algo que la filosofía occidental había tardado siglos en redescubrir, que la separación entre sujeto y objeto, entre el observador y lo observado, entre el yo y el mundo, es una ilusión creada por un nivel superficial de conciencia. En el Evangelio de María Magdalena, Jesús explicaba: «No hay pecado, sino que vosotros hacéis pecado cuando hacéis cosas de la naturaleza del adulterio, que se llama pecado. Por eso vino el bien en medio de vosotros, hacia la esencia de cada naturaleza, para restaurarla a su raíz». ¿Qué significa esto? Spinoza comprendió que Jesús estaba enseñando que lo que experimentamos como separación, conflicto y maldad son el resultado de identificarnos con un nivel superficial de nuestra naturaleza, en lugar de reconocer nuestra identidad fundamental con la totalidad de la realidad. El pecado no es una violación de mandamientos divinos externos, sino una pérdida de contacto con nuestra naturaleza más profunda. Esta comprensión era revolucionaria no solo teológicamente, sino psicológicamente.
Sugería que el sufrimiento humano no era el resultado de algún defecto fundamental en la naturaleza humana que requiriera redención sobrenatural, sino el resultado natural de malentendidos sobre nuestra verdadera identidad, que podían corregirse a través del conocimiento correcto y la práctica espiritual. Pero ¿por qué estas enseñanzas habían sido consideradas tan peligrosas que requerían supresión total? Spinoza comenzó a comprender que la amenaza no era solo política, sino existencial para cualquier sistema basado en el control a través del miedo y la culpa. Si los seres humanos comprendieran que su naturaleza fundamental es divina, ¿por qué necesitarían instituciones que afirmen mediar entre ellos y lo divino? Si el reino de los cielos está dentro de cada persona, ¿por qué necesitarían organizaciones eclesiásticas que prometan acceso futuro a él? Si la salvación viene del conocimiento directo de la realidad en lugar de la fe en doctrinas específicas, ¿qué autoridad tendrían los que reclaman el monopolio sobre la interpretación de estas doctrinas? Las enseñanzas del Jesús gnóstico democratizaban completamente la espiritualidad. Hacían de cada persona su propio sacerdote, su propio salvador, su propio camino hacia la verdad. Esto no solo amenazaba el poder de las instituciones religiosas, sino que desafiaba la base misma de cualquier sistema jerárquico basado en la creencia de que algunas personas tienen acceso privilegiado a la verdad o autoridad especial para interpretar la voluntad divina. Spinoza comprendió que había tropezado con la razón más profunda por la cual estos textos habían sido suprimidos. No era solo que presentaran una versión diferente de Jesús, sino que esta versión era fundamentalmente incompatible con cualquier forma de cristianismo institucional. El Jesús de los evangelios gnósticos no fundaba una iglesia, iniciaba una revolución de la conciencia que haría innecesarias todas las iglesias. Pero ¿qué había pasado con esta revolución? ¿Por qué había sido tan completamente suprimida que incluso la memoria de su existencia había sido borrada de la historia oficial? La respuesta, Spinoza comprendió, estaba en la naturaleza misma de las enseñanzas gnósticas. Requerían un nivel de madurez psicológica y sofisticación intelectual que no estaba al alcance de las masas. Eran enseñanzas para individuos excepcionales que estaban dispuestos a cuestionar todas sus creencias y asumir total responsabilidad por su desarrollo espiritual. La mayoría de la gente prefería la comodidad de la autoridad externa y la seguridad de las doctrinas simples que requerían solo obediencia. El cristianismo de Constantino había triunfado no solo por la fuerza política, sino porque ofrecía algo que el cristianismo gnóstico no podía ofrecer: la promesa de salvación sin el trabajo difícil de la transformación personal. Solo era necesario creer en las doctrinas correctas y obedecer las autoridades apropiadas. La responsabilidad individual era reemplazada por la conformidad institucional. Pero ¿qué implicaciones tenía este descubrimiento para la época de Spinoza y para el futuro? ¿Era posible que las enseñanzas auténticas de Jesús pudieran ser recuperadas después de tantos siglos de supresión? Spinoza comprendió que las ideas, una vez liberadas, tienen vida propia, su propio trabajo filosófico, sin que él lo supiera conscientemente. Había estado redescubriendo y expresando en lenguaje racional las mismas verdades que Jesús había enseñado en lenguaje místico. Otros pensadores de su época, como los panteístas cristianos y los místicos racionalistas, estaban llegando a conclusiones similares por caminos independientes. La verdad sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano no podía ser suprimida indefinidamente. Podía ser ocultada, distorsionada, institucionalizada, pero eventualmente resurgiría porque corresponde a algo fundamental en la naturaleza humana: el impulso hacia la comprensión y la libertad. ¿No estaba él mismo siendo un instrumento de esta resurrección? Su método crítico para el análisis de textos sagrados, su filosofía panteísta, su comprensión de la naturaleza humana como expresión de la sustancia divina, todo esto estaba preparando el terreno para una eventual recuperación de las enseñanzas auténticas de Jesús. Pero Spinoza también comprendía que publicar estos descubrimientos significaría su muerte inmediata. Las autoridades tanto cristianas como judías no tolerarían una exposición tan radical de las bases históricas de sus respectivas tradiciones. Ya había sido excomulgado de la comunidad judía por cuestionar la autoría mosaica del Pentateuco. Revelar que el cristianismo había suprimido deliberadamente las enseñanzas auténticas de su propio fundador
provocaría una reacción aún más violenta. Así que tomó una decisión que requirió un coraje extraordinario. Desarrollaría las implicaciones filosóficas de estos descubrimientos en su propia obra, expresando las verdades que había encontrado en los evangelios prohibidos en un lenguaje filosófico, que sería menos amenazante inmediatamente, pero más duradero a largo plazo. Su ética, su tratado teológico político, sus cartas a los corresponsales por toda Europa, toda su obra posterior, estaría influenciada por su encuentro con estos textos. Las verdades que había descubierto en los evangelios prohibidos serían traducidas al lenguaje de la filosofía racional y transmitidas a generaciones futuras, que podrían estar más preparadas para comprenderlas y aplicarlas. Puedes ver la brillantez de esta estrategia. En lugar de confrontar directamente las instituciones religiosas con evidencia histórica que podrían simplemente negar o suprimir, Spinoza plantaría las semillas de una comprensión que crecería gradualmente, hasta que la humanidad estuviera lista para redescubrir por sí misma las verdades que había sido forzada a olvidar. Después de completar su análisis de los evangelios prohibidos, Spinoza devolvió cuidadosamente los pergaminos a Isaac ben Abraham y sus compañeros, pero el impacto de estos textos continuaría reverberando a través de su obra durante el resto de su vida. En sus escritos posteriores, desarrollaría una comprensión de la naturaleza humana que era fundamentalmente consistente con las enseñanzas del Jesús gnóstico, que los seres humanos son expresiones de una sustancia divina única, que el sufrimiento viene de malentendidos sobre nuestra verdadera naturaleza, que la liberación viene del conocimiento correcto de la realidad, y que el estado de beatitud es alcanzable en esta vida a través del desarrollo apropiado de nuestras capacidades racionales e intuitivas. Su método crítico para el análisis de textos sagrados revolucionaría los estudios bíblicos e introduciría por primera vez la posibilidad de distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Su filosofía panteísta prepararía el terreno para generaciones futuras de pensadores que cuestionarían la separación artificial entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo humano y lo divino. Pero ¿cuál es el verdadero rostro de Jesús que emerge de este análisis? ¿Qué podemos decir sobre quién realmente fue este hombre que ha influenciado la historia humana más que cualquier otra figura? El Jesús que emerge de los evangelios prohibidos analizados por Spinoza no es el Dios encarnado de la ortodoxia cristiana, pero tampoco es simplemente un maestro moral, como lo presentan algunos eruditos modernos. Es algo mucho más extraordinario y, paradójicamente, mucho más humano. Un ser humano que realizó completamente el potencial divino inherente en la naturaleza humana. Este Jesús había comprendido que la separación entre lo humano y lo divino es una ilusión conceptual. Había reconocido que la conciencia individual no es separada de la conciencia cósmica, sino que es la conciencia cósmica, expresándose en forma individual. Había realizado que el reino de Dios no es un lugar al que vamos después de la muerte, sino el estado natural de la conciencia cuando no está oscurecido por identificaciones erróneas y malentendidos conceptuales. Más importante aún, había desarrollado la capacidad de ayudar a otros a reconocer esta misma verdad en sí mismos. No era un salvador externo que hacía algo por la humanidad, sino un despertador que ayudaba a los seres humanos a reconocer lo que ya eran, pero habían olvidado. ¿No es esta una comprensión mucho más extraordinaria que la versión sobrenatural? Un Jesús divino único es simplemente inexplicable. Podemos adorarlo pero no comprenderlo, y ciertamente no podemos aspirar a ser como Él. Pero un Jesús humano que realizó completamente su potencial divino es tanto inspirador como accesible. Su ejemplo nos muestra lo que es posible para la naturaleza humana cuando se desarrolla completamente. Esta comprensión también resuelve muchas de las paradojas que han plagado la teología cristiana durante siglos. Si Jesús era puramente divino, ¿cómo podía realmente entender la experiencia humana? Si era puramente humano, ¿cómo podía tener la autoridad para hablar sobre la naturaleza de lo divino? Pero si era un ser humano que había realizado su naturaleza divina inherente, entonces podía hablar tanto desde la experiencia humana como desde la comprensión divina, porque había comprendido que no hay diferencia fundamental entre ellas. El mensaje central de este Jesús era revolucionario en el mejor sentido. Cada ser humano tiene el mismo potencial que Él realizó.
La diferencia no es de sustancia, sino de desarrollo. Él había despertado completamente. Nosotros estamos en proceso de despertar. Él había reconocido su naturaleza divina. Nosotros aún la estamos descubriendo. Él había trascendido la ilusión de separación. Nosotros aún estamos aprendiendo que nunca estuvimos realmente separados. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esta comprensión para la espiritualidad humana? En lugar de una religión basada en la adoración de una figura externa, tendríamos una espiritualidad basada en el desarrollo de nuestro propio potencial interno. En lugar de doctrinas que requieren fe ciega, tendríamos enseñanzas que invitan a la investigación directa. En lugar de instituciones que reclaman autoridad exclusiva sobre la verdad, tendríamos comunidades que apoyan la búsqueda individual de comprensión auténtica. Esta es la revolución espiritual que el Jesús de los Evangelios prohibidos había iniciado, y que fue abortada cuando sus enseñanzas fueron distorsionadas para servir a intereses políticos e institucionales. Pero las semillas de esta revolución no pueden destruirse completamente. Resurgen una y otra vez a través de la historia en formas diferentes, adaptándose a cada época y cultura. En la época de Spinoza, estas semillas germinaron en la filosofía racionalista, que redescubrió la dignidad inherente de la naturaleza humana y la posibilidad de conocimiento directo de la realidad. En nuestra época, están germinando en desarrollos científicos que confirman la interconexión fundamental de toda la realidad, en investigaciones psicológicas que revelan la naturaleza construida del ego separado, y en movimientos espirituales que enfatizan la experiencia directa por encima de la creencia dogmática. El verdadero rostro de Jesús, revelado a través del análisis espinociano de los Evangelios prohibidos, no es el rostro particular de un hombre que vivió en Palestina hace 2000 años. Es el rostro universal de la humanidad cuando reconoce su naturaleza más profunda. Es el rostro que cada uno de nosotros puede desarrollar cuando dejamos de buscar la salvación fuera de nosotros mismos y comenzamos a explorar las profundidades infinitas de nuestra propia conciencia. ¿No es tiempo de que recuperemos esta comprensión? ¿No es tiempo de que dejemos de adorar a Jesús como una figura externa y comencemos a seguir su ejemplo real desarrollando nuestro propio potencial divino? ¿No es tiempo de que dejemos de esperar que alguien más nos salve y asumamos la responsabilidad de nuestro propio despertar espiritual? Esta es la revolución silenciosa que Spinoza ayudó a iniciar cuando decidió analizar los Evangelios prohibidos con el mismo rigor intelectual que aplicaba a cualquier otro texto histórico. Al hacerlo, no destruyó la figura de Jesús, sino que la liberó de las distorsiones que habían ocultado su verdadero significado durante siglos. El rostro verdadero de Jesús es el rostro de lo que podemos llegar a ser cuando desarrollamos completamente nuestra humanidad. Es el rostro de la conciencia despierta, de la compasión sin límites, de la sabiduría que viene del reconocimiento de la unidad fundamental de toda la realidad. Es un rostro que cada uno de nosotros puede desarrollar, porque es el rostro de nuestra propia naturaleza más profunda, esperando ser reconocida y expresada. Y esa, finalmente, es la verdad más revolucionaria de todas. Que no necesitamos un Salvador externo porque nunca estuvimos perdidos, solo dormidos. El reino de los cielos no está en otro lugar sino aquí mismo, no en otro tiempo sino ahora mismo, no en otra persona sino en la profundidad más íntima de lo que ya somos y siempre hemos sido. La evidencia había comenzado a acumularse de manera que ni el mismo Spinoza había anticipado. Después de meses analizando los Evangelios prohibidos, se dio cuenta de que había algo aún más profundo que investigar, el aspecto físico real del hombre que había causado tal revolución espiritual. ¿Cómo era realmente Jesús de Nazaret? ¿Por qué los evangelios canónicos guardaban un silencio tan extraño sobre su apariencia física? Si estás viendo esto desde México, Argentina, Colombia o cualquier país de nuestra hermosa América Latina, déjame preguntarte, ¿no te parece extraño que tengamos miles de descripciones detalladas de emperadores romanos, de filósofos griegos, incluso de criminales de la época, pero prácticamente ninguna descripción física del hombre que supuestamente cambió el mundo? Si estás en tu casa esta noche, o tal vez en el trabajo durante tu descanso, tómate un momento para reflexionar sobre esto. Y si este contenido te está impactando tanto como creo, compártelo con ese amigo que siempre cuestiona todo.
con esa persona que sabes que no se conforma con las respuestas fáciles. La verdad tiene más poder cuando se comparte, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente su perspectiva sobre la historia más influyente del mundo occidental. Los historiadores serios, aquellos que no tienen compromisos institucionales que defender, han llegado a conclusiones fascinantes sobre el aspecto físico de Jesús. Y si me estás viendo desde tu celular, te voy a pedir un favor enorme. Dale like a este video ahora mismo. Sé que suena trivial, pero ese simple gesto ayuda a que esta información llegue a más personas que necesitan escucharla. Personas que han sido alimentadas con mentiras durante toda su vida. Spinoza había notado algo peculiar en su análisis de los evangelios canónicos. La ausencia total de descripciones físicas de Jesús era tan sistemática que no podía ser accidental. Los evangelistas describían ciudades, montañas, el color del cielo, la textura de las redes de los pescadores, pero ni una sola palabra sobre cómo lucía el protagonista de toda la historia. ¿Por qué? La respuesta que encontró en documentos históricos de la época lo dejó atónito. Las primeras descripciones físicas de Jesús que habían sobrevivido no provenían de fuentes cristianas, sino de archivos romanos y testimonios judíos contemporáneos. Y estas descripciones pintaban un cuadro completamente diferente al que todos conocemos. Un documento encontrado en los archivos de Poncio Pilato, preservado en una biblioteca de Constantinopla, describía a Jesús como un hombre de estatura común, ni alto ni bajo, de complexión oscura como es usual en los galileos de clase trabajadora, con manos callosas que evidenciaban años de trabajo manual. El texto continuaba. Su rostro mostraba las marcas del sol y el trabajo al aire libre, con cabello rizado y oscuro, nunca largo como acostumbran los nazarenos religiosos, sino corto como corresponde a un artesano. ¿Te das cuenta de la implicación? El Jesús histórico no era el hombre pálido, alto, de cabello rubio y liso que conocemos de las pinturas europeas. Era un trabajador manual de clase baja, con el aspecto típico de un judío palestino del siglo I. ¿Pero cómo y cuándo se produjo esta transformación de su imagen? Spinoza descubrió que la alteración sistemática del aspecto físico de Jesús había comenzado en el siglo IV. Precisamente cuando el emperador Constantino decidió convertir el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. No era suficiente cambiar sus enseñanzas. Era necesario cambiar también su apariencia para que fuera aceptable para las élites grecorromanas. Los primeros artistas cristianos habían sido instruidos específicamente para representar a Jesús con características que recordaran a los dioses grecorromanos. Alto, de piel clara, cabello fluido, rasgos refinados que sugirieran origen aristocrático en lugar de clase trabajadora. Esta no era una evolución artística natural, era una directiva política deliberada. Imagínate viviendo en esa época. Eres un artista cristiano y te dicen que debes pintar a Jesús no como realmente fue, sino como las autoridades quieren que la gente lo recuerde. ¿Qué harías? ¿Arriesgarías tu vida por la precisión histórica? ¿O seguirías las instrucciones para sobrevivir? Pero había algo aún más perturbador en los documentos que Spinoza estaba analizando. La alteración de la apariencia física de Jesús era solo parte de una operación mucho más amplia para transformar completamente la narrativa de su vida y su muerte. Los evangelios prohibidos contenían detalles que contradecían aspectos fundamentales de la historia oficial. En el Evangelio de Pedro, uno de los textos más antiguos que había sobrevivido a la destrucción sistemática, Spinoza encontró una descripción de los eventos de la crucifixión que difería radicalmente de la versión canónica. Según este texto, Jesús no había muerto en la cruz como se proclamaba oficialmente. El pasaje era explícito. Y cuando vieron que ya no respiraba, los soldados lo bajaron antes del anochecer, pues era víspera de sábado. Pero José de Arimatea, que era médico además de miembro del consejo, examinó el cuerpo y encontró que aún había vida en él. Con hierbas y ungüentos que había preparado de antemano, trató las heridas y escondió a Jesús en su tumba, que en realidad era una casa segura excavada en la roca. ¿Puedes comprender el impacto explosivo de esta revelación? Si Jesús no había muerto realmente en la cruz, entonces toda la teología cristiana basada en su muerte sacrificial se desmoronaba como un castillo de naipes. La resurrección no sería un milagro sobrenatural,
sino la recuperación de un hombre gravemente herido pero vivo. Spinoza verificó esta información cruzándola con conocimientos médicos de la época. Descubrió que la crucifixión, aunque terrible, no siempre resultaba en muerte inmediata. Las víctimas podían sobrevivir en la cruz durante días, y si eran bajadas a tiempo y recibían atención médica, la supervivencia era posible, aunque difícil. Más intrigante aún, encontró evidencia de que José de Arimatea no era simplemente un seguidor rico de Jesús, sino un médico con conocimientos avanzados para la época, posiblemente entrenado en las escuelas médicas de Alejandría. Había estado preparando un plan de rescate desde antes de la crucifixión. Pero ¿por qué habría sido necesario ocultar la supervivencia de Jesús? ¿Por qué crear la ficción de su muerte y resurrección milagrosa? La respuesta que Spinoza encontró en los textos gnósticos era aún más revolucionaria que todo lo anterior. Según el Evangelio de María Magdalena, Jesús había comprendido que su movimiento espiritual solo podía sobrevivir si él desaparecía físicamente de la escena. Su presencia física se había convertido en un obstáculo para que sus seguidores desarrollaran su propia comprensión espiritual. Dependían demasiado de su autoridad externa, en lugar de desarrollar su sabiduría interior. El Maestro nos dijo, relataba María, que mientras estuviera con nosotros en cuerpo, permaneceríamos como niños esperando que el Padre resolviera todos los problemas. Solo cuando me fuera físicamente comenzarían a crecer espiritualmente y a encontrar el reino de los cielos dentro de ustedes mismos. ¿No es esta una comprensión psicológicamente sofisticada? Jesús había reconocido que su presencia física estaba creando dependencia en lugar de independencia espiritual en sus seguidores. Su muerte y resurrección eran en realidad una estrategia pedagógica para forzarlos a encontrar dentro de sí mismos la autoridad espiritual que habían proyectado en él. Según estos textos, Jesús había sobrevivido a la crucifixión y había vivido varios años más, pero en secreto, apareciendo ocasionalmente a sus discípulos más cercanos para continuar su enseñanza a nivel esotérico. La historia de las apariciones post-resurrección en los evangelios canónicos era una versión distorsionada de estos encuentros secretos con el Jesús vivo pero oculto. María Magdalena había sido la coordinadora de estos encuentros secretos, lo que explicaba por qué en los evangelios gnósticos aparecía como la discípula más importante, la que mejor había comprendido las enseñanzas esotéricas de Jesús. No era una prostituta redimida, como la había pintado la tradición posterior, sino la líder efectiva del movimiento después de la crucifixión. Pero la revelación más impactante estaba aún por venir. En los fragmentos más antiguos del Evangelio de María, Spinoza encontró referencias a un matrimonio sagrado entre Jesús y María, que no era simplemente una unión personal, sino un símbolo esotérico de la integración de los aspectos masculino y femenino de la conciencia que era necesaria para la realización espiritual completa. El Salvador nos enseñó, escribía María, que el reino de los cielos se alcanza cuando el hombre interior y la mujer interior se vuelven uno, cuando ya no hay masculino ni femenino, sino una sola conciencia completa. Él y yo representábamos este matrimonio sagrado no solo entre nosotros, sino dentro de cada persona que busca la totalidad. Esta enseñanza sobre la integración de polaridades internas era común en las tradiciones esotéricas de la época, pero había sido completamente eliminada del cristianismo oficial. ¿Por qué? Porque amenazaba la estructura patriarcal que la Iglesia institucional quería establecer. Un cristianismo que enseñara la igualdad fundamental entre principios masculinos y femeninos, que presentara a una mujer como la discípula principal de Jesús, que hablara de matrimonio sagrado como símbolo de realización espiritual. Era incompatible con una institución que quería excluir a las mujeres del liderazgo religioso. Pero había algo aún más profundo en juego. Spinoza comenzó a darse cuenta de que la supresión de estos aspectos femeninos del cristianismo primitivo no era solo una cuestión de control patriarcal, sino parte de una estrategia más amplia para eliminar los elementos esotéricos y místicos de las enseñanzas de Jesús. El cristianismo gnóstico no era solo diferente doctrinalmente, representaba un enfoque completamente diferente de la espiritualidad. Mientras que el cristianismo, que eventualmente se volvió oficial, enfatizaba la fe, la obediencia y la dependencia en autoridades externas,
El cristianismo gnóstico enfatizaba el conocimiento directo, la experiencia personal y la autoridad interior. ¿Puedes ver por qué esto era tan amenazante para cualquier institución que quisiera controlar la vida espiritual de las masas? Una espiritualidad basada en la experiencia directa no puede controlarse desde afuera. Una espiritualidad que enseña que cada persona tiene acceso directo a lo divino. No necesita intermediarios institucionales. Una espiritualidad que ve la realización como el desarrollo de capacidades internas no puede ser monopolizada por organizaciones externas. En los documentos de Constantino que Spinoza había logrado acceder, encontró una discusión explícita de estas consideraciones. En una carta privada a uno de sus consejeros, el emperador escribía: «Los gnósticos enseñan que cada hombre puede convertirse en Cristo a través de su propio desarrollo interior. Esto es intolerable para el orden social. Si cada campesino cree que puede alcanzar la sabiduría divina por sí mismo, ¿por qué obedecería a sus superiores? ¿Por qué respetaría la autoridad imperial?». La carta continuaba: «Debemos promover una versión del cristianismo que haga de Cristo una figura única e inalcanzable, que enseñe a las masas a adorar en lugar de aspirar, que centralice toda autoridad espiritual en una institución que podamos controlar. Solo así el cristianismo servirá a los intereses del imperio en lugar de amenazarlos». Aquí estaba la confesión explícita de que la transformación del cristianismo no había sido guiada por consideraciones teológicas, sino por cálculo político puro. La pregunta no era qué había enseñado realmente Jesús, sino qué versión de sus enseñanzas serviría mejor a los intereses del poder imperial. Pero Constantino había subestimado la resistencia que encontraría. La supresión de los evangelios gnósticos no fue un proceso pacífico. Hubo rebeliones, martirios, comunidades enteras que prefirieron la muerte antes que renunciar a sus textos sagrados. La historia oficial había pintado estas resistencias como herejías peligrosas, pero los documentos que Spinoza estaba analizando revelaban que eran intentos desesperados de preservar las enseñanzas auténticas de Jesús contra una distorsión sistemática. Una de las historias más conmovedoras que encontró era la de una comunidad copta en Egipto que había escondido sus evangelios gnósticos en jarros de cerámica, enterrados en el desierto, antes de ser masacrados por soldados imperiales. El líder de la comunidad, un anciano llamado Pacomio, había dejado una carta explicando su decisión. «Preferimos que nuestros cuerpos mueran, antes que permitir que las enseñanzas del Salvador sean corrompidas para servir a los poderosos. Hemos escondido la verdad en la tierra, confiando en que algún día, cuando la humanidad esté lista, será redescubierta». El Cristo que conocimos no era un emperador celestial que demandaba adoración, sino un hermano mayor que nos mostró el camino hacia nuestra propia divinidad. ¿No te parece increíble que personas estuvieran dispuestas a morir por preservar una versión diferente de la historia de Jesús? ¿Qué habrían visto en estos textos que los hacía más valiosos que la vida misma? La respuesta estaba en los propios textos. El Jesús de los evangelios gnósticos no solo enseñaba sobre la naturaleza de la realidad, proporcionaba métodos prácticos para la transformación de la conciencia. No era solo filosofía abstracta, sino tecnología espiritual aplicable. En el Evangelio de Felipe, Spinoza encontró descripciones detalladas de prácticas meditativas que Jesús enseñaba a sus discípulos cercanos. «Cuando hayas hecho de los dos uno, y cuando hayas hecho el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hayas hecho al macho y a la hembra una sola cosa, entonces entrarás en el reino». Estas no eran metáforas poéticas, sino instrucciones precisas para estados de conciencia específicos. Jesús estaba enseñando técnicas para trascender las dualidades conceptuales que crean la ilusión de separación y sufrimiento. Era una psicología aplicada siglos antes de que existiera el término. Más fascinante aún, estas técnicas tenían paralelos exactos en tradiciones espirituales de India, Tíbet y otras culturas que habían desarrollado métodos sofisticados para la transformación de la conciencia. Esto sugería que Jesús no había sido simplemente un predicador local, sino alguien que había tenido acceso a conocimientos esotéricos universales. ¿Había viajado Jesús a India durante los años perdidos de su juventud, como sugerían algunas tradiciones? Había estudiado con maestros de tradiciones orientales.
Los evangelios canónicos no decían nada sobre los años entre su infancia y el comienzo de su ministerio público, un silencio que siempre había intrigado a los estudiosos. Spinoza encontró pistas intrigantes en textos persas y documentos comerciales que sugerían que jóvenes judíos excepcionalmente brillantes ocasionalmente viajaban a India y otros centros de aprendizaje oriental como parte de su educación. Si Jesús había hecho tal viaje, explicaría la sofisticación de sus enseñanzas esotéricas y sus paralelos con tradiciones orientales. Pero independientemente del origen de su conocimiento, el hecho era que el Jesús de los evangelios gnósticos poseía una comprensión extraordinariamente avanzada de la psicología humana y métodos precisos para la transformación interior. Esto lo convertía en una figura mucho más peligrosa para las autoridades que un simple predicador moral. Un predicador moral puede ser controlado manipulando sus enseñanzas éticas, pero alguien que enseña métodos efectivos para la transformación de la conciencia está proporcionando herramientas que hacen a las personas independientes de todo control externo. No puedes manipular a alguien que ha trascendido las ilusiones psicológicas en las que se basa toda manipulación. Esta era la razón más profunda por la cual los evangelios gnósticos habían sido suprimidos. No contenían solo una teología diferente, sino técnicas efectivas para la liberación psicológica y espiritual. Y personas liberadas no pueden ser controladas por sistemas basados en miedo, culpa y dependencia. ¿Pero qué había pasado con estas técnicas? ¿Habían sobrevivido de alguna forma a pesar de la supresión oficial? Spinoza descubrió que sí habían sobrevivido, pero transformadas y ocultas. Las encontró preservadas en las tradiciones místicas cristianas que la Iglesia oficial había tolerado a regañadientes. Los escritos de Meister Eckhart, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y otros místicos que habían redescubierto por experiencia directa las mismas verdades que Jesús había enseñado explícitamente. Estos místicos cristianos habían tenido que camuflar cuidadosamente sus enseñanzas en lenguaje ortodoxo para evitar persecución, pero sus escritos contenían las mismas técnicas para la transformación de la conciencia que aparecían en los evangelios gnósticos. Habían redescubierto el cristianismo esotérico a través de la experiencia, aunque no tuvieran acceso a los textos originales. ¿No es fascinante que la verdad tenga tal poder intrínseco que resurge espontáneamente incluso cuando ha sido sistemáticamente suprimida? Los métodos que Jesús enseñaba eran tan efectivos que místicos posteriores los redescubrían independientemente a través de su propia búsqueda interior. Pero Spinoza también se dio cuenta de que él mismo había redescubierto muchas de las mismas verdades a través de su análisis filosófico. Su concepto de la sustancia única de la cual todo es modificación era esencialmente idéntico a la enseñanza gnóstica de que toda aparente separación es ilusoria. Su comprensión de la beatitud como conocimiento intuitivo de nuestra naturaleza como expresiones de lo divino era lo mismo que Jesús había llamado entrar en el reino de los cielos. ¿Había sido guiado subconscientemente por las mismas verdades que había encontrado en los evangelios prohibidos? ¿O había desarrollado independientemente la misma comprensión porque corresponde a algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad que puede descubrirse por múltiples caminos? La segunda opción le parecía más probable. Las verdades sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad no son arbitrarias. Pueden ser descubiertas tanto por investigación filosófica rigurosa como por práctica espiritual disciplinada. Jesús las había descubierto a través de la experiencia mística. Spinoza las estaba redescubriendo a través del análisis racional. Esto sugería que estas verdades eran objetivas, no simplemente creencias subjetivas. Eran aspectos de la realidad que podían ser investigados y verificados. Aunque los métodos de investigación fueran diferentes, el misticismo y la filosofía racional estaban convergiendo hacia la misma comprensión fundamental. ¿No es esto lo que cualquier verdad genuina debería hacer? ¿No deberían la experiencia directa y el análisis riguroso llegar a conclusiones compatibles si ambos están investigando la misma realidad? Para Spinoza, esta convergencia validaba tanto sus propias investigaciones filosóficas como la autenticidad de las enseñanzas esotéricas que había encontrado en los evangelios prohibidos. No eran fantasías religiosas, sino descripciones precisas de aspectos de la realidad
que podían ser verificados por cualquiera dispuesto a hacer la investigación necesaria. Pero quedaba una pregunta crucial. ¿Por qué estas verdades eran tan consistentemente suprimidas por las instituciones de poder? ¿Qué tenían de tan amenazante que justificara siglos de persecución sistemática? La respuesta estaba en las implicaciones políticas y sociales de estas comprensiones. Una persona que ha reconocido su naturaleza fundamental como expresión de la conciencia divina no puede ser controlada por sistemas basados en hacer que se sienta pequeña, pecaminosa o dependiente. Una persona que ha desarrollado acceso directo a la sabiduría interior no necesita autoridades externas que le digan qué pensar. Una persona que ha trascendido el miedo a la muerte porque ha reconocido su identidad fundamental con la vida misma, no puede ser intimidada por amenazas de castigo eterno. En otras palabras, las enseñanzas auténticas de Jesús producían exactamente el tipo de seres humanos que ningún sistema autoritario puede tolerar. Individuos libres, autónomos y espiritualmente maduras que no pueden ser manipulados por miedo o prometido con recompensas externas. ¿No es por esto que toda revolución genuinamente espiritual ha sido suprimida o cooptada por el poder establecido? No porque amenace creencias específicas, sino porque produce individuos que no pueden ser controlados por los métodos usuales de control social. El Jesús de los Evangelios prohibidos no era solo un maestro espiritual, era un revolucionario de la conciencia que había desarrollado métodos para liberar a los seres humanos de las ilusiones psicológicas que los mantenían sometidos. Su verdadero crimen no había sido reclamar divinidad, sino enseñar a otros cómo reconocer la suya propia. Esta comprensión transformó para Spinoza el significado de toda la historia cristiana. No había sido la historia de la preservación de las enseñanzas de un Salvador divino, sino la historia de la supresión sistemática de un conocimiento liberador que amenazaba todos los sistemas basados en el control de la conciencia humana. Y sin embargo, como estaba descubriendo, este conocimiento tenía tal poder intrínseco que no podía ser destruido completamente. Resurgiría una y otra vez, adaptándose a cada época, encontrando nuevas formas de expresión, inspirando a nuevas generaciones de buscadores que no se contentarían con respuestas superficiales. ¿No era él mismo parte de esta resurrección? ¿No estaba su propia obra filosófica ayudando a crear las condiciones para una eventual recuperación de la sabiduría auténtica que había sido tan cuidadosamente ocultada? Los secretos que estaba por revelar Spinoza en sus investigaciones más profundas iban mucho más allá de lo que cualquier mente de su época podría haber imaginado. Después de meses sumergido en los evangelios prohibidos, había llegado a una comprensión que no solo desafiaba la ortodoxia cristiana, sino que amenazaba los fundamentos mismos de todo lo que Occidente creía sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Si me estás viendo desde Buenos Aires mientras tomas tu café matutino, desde México en tu hora de almuerzo, o desde cualquier rincón de nuestra América mestiza durante esta noche, quiero que te prepares para lo que viene. Lo que estoy a punto de compartir contigo no solo va a cambiar tu perspectiva sobre Jesús, sino sobre la naturaleza misma de lo que significa ser humano en este universo infinito. Y si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, necesito pedirte algo crucial ahora mismo. Dale like a este video. Sé que parece algo menor, pero ese simple gesto hace que este conocimiento llegue a más personas que han pasado toda su vida creyendo una versión distorsionada de la verdad. Cada like es un voto por la libertad de conocimiento contra siglos de manipulación institucional. Pero antes de continuar, comparte este video con esa persona especial en tu vida, ese amigo o familiar, que siempre ha tenido dudas sobre las versiones oficiales de la historia. Alguien que, como tú, no se conforma con respuestas simples a preguntas complejas, porque lo que vas a descubrir aquí no es solo información, es liberación intelectual en su forma más pura. Había algo que inquietaba profundamente a Spinoza mientras continuaba su análisis de los textos prohibidos. Los evangelios gnósticos no solo presentaban un Jesús diferente, revelaban que habían existido múltiples versiones de Jesús prácticamente desde el momento de su muerte. Cada comunidad cristiana primitiva había desarrollado su propia interpretación de quién había sido y qué había enseñado este hombre extraordinario. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen tantas denominaciones cristianas diferentes, si todas supuestamente siguen al mismo Jesús?
¿No te parece extraño que un mensaje divino supuestamente claro haya resultado en miles de interpretaciones contradictorias? La respuesta, como Spinoza estaba descubriendo, era que nunca había existido un solo Jesús uniforme desde el principio. En los fragmentos más antiguos que había logrado analizar, encontró evidencia de al menos 5 tradiciones completamente diferentes sobre Jesús que existían simultáneamente en el siglo I, cada una con sus propios textos, sus propias prácticas y sus propias comprensiones de lo que había significado su vida y enseñanzas. La primera tradición, que eventualmente se convertiría en la ortodoxia cristiana, presentaba a Jesús principalmente como el Mesías judío que había venido a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Esta era la versión que conocemos principalmente a través de los evangelios de Mateo y Lucas, con su énfasis en el linaje davídico y las profecías cumplidas. La segunda tradición, preservada principalmente en el evangelio de Marcos, presentaba a Jesús como un maestro sabio y sanador itinerante, más parecido a los filósofos cínicos griegos que a los profetas judíos tradicionales. Este Jesús hablaba en parábolas crípticas, desafiaba las convenciones sociales y enseñaba principalmente a través del ejemplo personal más que de la doctrina. ¿Pero qué me dices de las otras 3 tradiciones que fueron sistemáticamente suprimidas? Aquí es donde la investigación de Spinoza se volvía verdaderamente revolucionaria. La tercera tradición, preservada en los evangelios gnósticos, presentaba a Jesús como un maestro esotérico que había venido a despertar la chispa divina que ya existía dentro de cada ser humano. Este no era un salvador externo, sino un guía interior que ayudaba a las personas a reconocer su propia naturaleza divina. En el Evangelio de Tomás, este Jesús decía: «El que beba de mi boca se volverá como yo soy yo, y yo mismo me volveré él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas». ¿Puedes ver la diferencia radical? No se trataba de adorar a Jesús como figura externa, sino de convertirse en lo que él representaba. La cuarta tradición, que Spinoza encontró en textos preservados por comunidades cristianas orientales, presentaba a Jesús como un avatar cósmico, una manifestación temporal de la conciencia universal que había tomado forma humana para enseñar sobre la naturaleza ilusoria de la realidad material. Esta tradición tenía paralelos sorprendentes con conceptos del hinduismo y budismo sobre la naturaleza de los avatares divinos. Y la quinta tradición, quizás la más fascinante de todas, presentaba a Jesús como el líder de una escuela de misterios esotéricos similar a las que existían en Grecia, Egipto y otras culturas del mundo mediterráneo. En esta versión, sus milagros eran técnicas psicológicas avanzadas. Sus parábolas eran código para enseñanzas esotéricas, y su resurrección era un símbolo de la transformación de la conciencia que era posible para cualquier estudiante dedicado. ¿Cómo había llegado una tradición tan diversa y rica a ser reducida a una sola versión oficial? La respuesta que Spinoza encontró en los archivos históricos era más siniestra de lo que había imaginado. El proceso no había sido una evolución natural, donde la versión más verdadera había prevalecido. Había sido una consolidación política sistemática, donde la versión que mejor servía a los intereses del poder imperial había sido impuesta por la fuerza, mientras que todas las demás eran declaradas heréticas y suprimidas. Los documentos del Concilio de Nicea que Spinoza había logrado estudiar revelaban que la decisión sobre cuál versión de Jesús se volvería oficial no había sido tomada por consideraciones teológicas, sino por cálculo político puro. Constantino había evaluado cuál interpretación del cristianismo sería más útil para sus propósitos imperiales. Un Jesús que enseñaba que cada persona era potencialmente divina era inaceptable porque democratizaba la autoridad espiritual. Un Jesús que había venido principalmente para judíos era problemático porque limitaba el alcance universal que Constantino necesitaba para su religión imperial. Un Jesús que enseñaba técnicas esotéricas era peligroso porque creaba élites espirituales independientes del control estatal. Pero un Jesús que era único Hijo de Dios, que había establecido una iglesia institucional como intermediaria necesaria entre lo humano y lo divino, que enseñaba obediencia a las autoridades establecidas como virtud cristiana. Ese Jesús era perfecto para los propósitos imperiales. ¿Puedes imaginar la tragedia de lo que se perdió en esta consolidación? No solo versiones alternativas de la historia,
sino métodos completos de transformación humana, comprensiones profundas de la naturaleza de la conciencia, técnicas para el desarrollo de capacidades humanas que apenas estamos redescubriendo en nuestra época. Pero Spinoza había encontrado algo aún más perturbador en sus investigaciones, evidencia de que la supresión no se había limitado a textos cristianos alternativos, sino que había incluido una campaña sistemática para eliminar el papel de las mujeres en el liderazgo espiritual del cristianismo primitivo. Los evangelios gnósticos estaban llenos de referencias a mujeres que habían sido líderes espirituales importantes en las comunidades cristianas primitivas. No solo María Magdalena, sino María la Madre de Jesús, presentada no como una figura pasiva, sino como una maestra espiritual por derecho propio. También aparecían figuras como Salomé, Marta y docenas de otras mujeres que habían sido completamente borradas de la historia oficial. En el Evangelio de María, Spinoza encontró un pasaje que revelaba la tensión que había existido desde el principio entre las facciones masculinas y femeninas del movimiento cristiano. Pedro le dijo a María: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, que conoces, pero nosotros no hemos oído». María respondió y dijo: «Lo que está oculto a vosotros, os lo proclamaré». ¿Por qué había sido tan importante eliminar este aspecto femenino del cristianismo primitivo? La respuesta estaba en la naturaleza misma de las enseñanzas esotéricas que estas mujeres preservaban. El cristianismo gnóstico no veía la espiritualidad como una jerarquía de autoridad externa, sino como un proceso de integración interna de polaridades masculinas y femeninas dentro de la psique individual. Las mujeres no eran vistas como subordinadas espiritualmente, sino como portadoras de aspectos de la sabiduría espiritual que eran complementarios pero igualmente esenciales. Esta comprensión amenazaba no solo el patriarcado religioso, sino toda la estructura social del Imperio Romano, que estaba basada en jerarquías rígidas de género, clase y etnia. Un cristianismo que enseñara la igualdad espiritual fundamental de todas las personas independientemente de género o clase social era incompatible con un sistema imperial basado en la dominación. ¿Te das cuenta de lo radical que habría sido esto en el siglo IV? Una religión que no solo tolerara el liderazgo femenino, sino que lo considerara esencial para el desarrollo espiritual completo. Una espiritualidad que viera la integración de aspectos masculinos y femeninos de la conciencia como necesaria para la realización plena. Esto explicaba por qué María Magdalena había sido deliberadamente transformada de líder espiritual en prostituta arrepentida en la tradición posterior. No era suficiente eliminar su papel. Era necesario difamarla para que nadie cuestionara por qué había sido excluida. Spinoza encontró documentos que mostraban que esta difamación había sido sistemática y deliberada. En el siglo VI, el Papa Gregorio había pronunciado sermones específicos, identificando a María Magdalena con varias mujeres pecadoras mencionadas en los Evangelios, combinando figuras separadas en una sola para crear la imagen de la prostituta redimida que perduraría durante siglos. Pero ¿por qué era tan importante para las autoridades eclesiásticas crear esta imagen distorsionada? Porque una María Magdalena que había sido la discípula principal de Jesús, que había recibido enseñanzas esotéricas especiales, que había sido líder de las comunidades cristianas primitivas, establecía un precedente inaceptable para el papel de las mujeres en la religión. Si las mujeres habían sido líderes espirituales desde el principio del cristianismo, ¿con qué autoridad podía la Iglesia posterior excluirlas? Si Jesús había enseñado la igualdad espiritual de géneros, ¿cómo podía justificarse una jerarquía eclesiástica exclusivamente masculina? La solución había sido simple y despiadada: reescribir la historia para eliminar toda evidencia del liderazgo femenino original, y donde eso no era posible, distorsionar a las figuras femeninas para que sirvieran como ejemplos de subordinación en lugar de liderazgo. Pero había algo aún más profundo en juego, algo que Spinoza apenas estaba comenzando a comprender. La supresión del aspecto femenino del cristianismo no había sido solo una cuestión de control social, sino parte de una transformación más fundamental en la comprensión occidental de la naturaleza de la realidad misma. El cristianismo gnóstico había preservado una comprensión de lo divino que incluía tanto aspectos masculinos como femeninos, tanto características activas como receptivas,
tanto principios de diferenciación como de unificación. Era una espiritualidad basada en la complementariedad y la integración más que en la jerarquía y la dominación. Esta comprensión tenía paralelos en tradiciones espirituales de todo el mundo. El yin y yang del taoísmo, las divinidades masculinas y femeninas del hinduismo, los principios activos y receptivos de la alquimia. Era una sabiduría universal sobre la naturaleza polar de la realidad que había sido preservada en múltiples culturas. Pero ¿qué había pasado en Occidente? ¿Por qué había desarrollado una espiritualidad tan radicalmente diferente, basada en un principio divino exclusivamente masculino y jerarquías rígidas de dominación? Spinoza comenzó a sospechar que la transformación del cristianismo bajo Constantino había sido parte de algo mucho más amplio, la creación deliberada de una cosmovisión occidental que justificaría y reforzaría sistemas de dominación no solo sobre otros seres humanos, sino sobre la naturaleza misma. Una divinidad exclusivamente masculina, trascendente, separada de la naturaleza, justificaba la dominación masculina sobre lo femenino y la dominación humana sobre el mundo natural. Una espiritualidad basada en la obediencia a autoridades externas justificaba sistemas políticos autoritarios. Una religión que veía el mundo material como fundamentalmente corrupto justificaba la explotación sin límites de los recursos naturales. El cristianismo que había emergido del proceso de consolidación imperial no era solo una religión diferente. Era una herramienta ideológica perfectamente diseñada para justificar y perpetuar sistemas de dominación a múltiples niveles. ¿No es fascinante que una religión supuestamente basada en las enseñanzas de un hombre que había desafiado todas las jerarquías de su época se hubiera convertido en la justificación principal para jerarquías aún más rígidas? ¿No es revelador que una espiritualidad supuestamente fundada por alguien que había enseñado la igualdad fundamental de todos los seres se hubiera convertido en la base para siglos de opresión? Esta transformación no había sido accidental. Los documentos que Spinoza estaba analizando mostraban que había sido el resultado de decisiones deliberadas tomadas por individuos que entendían perfectamente las implicaciones políticas de las diferentes versiones del cristianismo. En una carta particularmente reveladora de un consejero de Constantino, el cálculo era explícito. Si permitimos que el cristianismo preserve su diversidad original, se convertirá en una fuente de caos social interminable. Cada comunidad tendrá su propia interpretación. Cada líder reclamará autoridad divina directa. Cada individuo creerá que puede acceder a la verdad sin mediación institucional. Debemos crear una versión uniforme que centralice toda autoridad espiritual en una institución que podamos controlar. ¿Puedes ver la brillantez diabólica de esta estrategia? No se trataba de suprimir el cristianismo, sino de transformarlo en su opuesto, manteniendo los símbolos y el lenguaje originales, pero invirtiendo completamente su significado esencial. El resultado había sido lo que Spinoza comenzó a reconocer como la mayor falsificación intelectual de la historia occidental: la transformación de una espiritualidad liberadora en una herramienta de control, de una sabiduría sobre la naturaleza divina de la humanidad, en una doctrina sobre la naturaleza pecaminosa que requería salvación externa. Pero había algo aún más perturbador que Spinoza estaba descubriendo. Esta falsificación no se había limitado al ámbito religioso, sino que había infectado todos los aspectos del pensamiento occidental, desde la filosofía hasta la ciencia, desde la política hasta la psicología. La separación radical entre lo divino y lo natural, que había sido establecida por el cristianismo constantiniano, había creado una cosmovisión occidental única en la historia humana. La idea de que los seres humanos estaban fundamentalmente separados de la naturaleza y tenían el derecho divino de dominarla. Esta idea no existía en las tradiciones indígenas de América, África, Asia o Australia. No existía en el paganismo europeo precristiano. No existía en el judaísmo original. Era una invención específica del cristianismo imperial, que había sido diseñada para justificar la dominación romana sobre los pueblos bárbaros que vivían en armonía con la naturaleza. No es sorprendente que la crisis ecológica que amenaza nuestra supervivencia actual tenga sus raíces en decisiones teológicas tomadas en el siglo IV. No es revelador que la mentalidad que ha llevado a la destrucción ambiental masiva esté directamente conectada con la supresión de las enseñanzas auténticas de Jesús,
sobre la naturaleza divina de toda la realidad. Spinoza comenzó a comprender que su propia filosofía panteísta no era simplemente una alternativa intelectual al teísmo tradicional, sino una recuperación de la comprensión original que había sido sistemáticamente suprimida. Su Deus sive natura, Dios o naturaleza, era esencialmente idéntico a la comprensión gnóstica de que lo divino no está separado de la realidad natural, sino que es la realidad natural vista desde su aspecto más profundo. Había sido guiado intuitivamente hacia la misma comprensión que Jesús había enseñado originalmente, o había redescubierto independientemente verdades sobre la naturaleza de la realidad que son tan fundamentales que emergen espontáneamente cuando la investigación es suficientemente rigurosa. La segunda opción le parecía más probable y también más esperanzadora. Si estas verdades podían ser redescubiertas independientemente por la investigación racional, entonces la supresión histórica no había sido completamente exitosa. La verdad tenía su propia fuerza vital que eventualmente encontraría formas de expresarse. Esto explicaba por qué en cada época había surgido individuos que, sin acceso a los textos originales, habían redescubierto aspectos de la sabiduría auténtica que había sido suprimida. Los místicos cristianos como Meister Eckhart, los filósofos panteístas como Giordano Bruno, los científicos visionarios como había comenzado a emerger en su propia época, todos estaban participando en una resurrección gradual del conocimiento que había sido forzado a la clandestinidad. Pero ¿qué implicaciones tenía todo esto para el futuro? Era posible que la humanidad eventualmente recuperara la comprensión original que había sido distorsionada durante tantos siglos. Spinoza comenzó a vislumbrar la posibilidad de una transformación civilizacional tan profunda como la que había ocurrido bajo Constantino, pero en dirección opuesta. En lugar de la imposición de uniformidad doctrinaria, una celebración de la diversidad de caminos hacia la verdad, en lugar de la centralización de autoridad espiritual, una democratización del acceso directo a la sabiduría, en lugar de la separación entre lo humano y lo divino, un reconocimiento de su identidad fundamental. Esta transformación no vendría por decreto imperial, como había ocurrido en el siglo IV, sino por despertar gradual de la conciencia humana a verdades que habían estado presentes todo el tiempo pero oscurecidas por siglos de condicionamiento institucional. ¿No estaba él mismo participando en este despertar? ¿No era su obra filosófica parte de un proceso más amplio de liberación intelectual que eventualmente restauraría la dignidad original de la naturaleza humana? Pero Spinoza también comprendía que esta transformación no sería fácil ni pacífica. Las instituciones basadas en la supresión de estas verdades no renunciarían voluntariamente a su poder. La resistencia sería feroz, como había sido feroz la supresión original. Ya había experimentado personalmente esta resistencia cuando había sido excomulgado de la comunidad judía por cuestionar la autoría mosaica del Pentateuco. Sabía que publicar sus descubrimientos sobre los evangelios prohibidos resultaría en persecución aún más severa, pero ¿qué importancia tenía su seguridad personal comparada con la liberación de la humanidad de siglos de engaño sistemático? ¿No tenía la obligación moral de compartir lo que había descubierto, independientemente de las consecuencias personales? Esta era la lucha interior que consumía a Spinoza mientras completaba su análisis de los textos prohibidos. Por un lado, sentía la responsabilidad del conocimiento genuino de ser compartido. Por otro lado, comprendía que una revelación prematura podría resultar no solo en su propia destrucción, sino en una reacción que haría aún más difícil la eventual recuperación de estas verdades. Finalmente, decidió adoptar una estrategia que requería paciencia extraordinaria, pero que ofrecía las mejores perspectivas a largo plazo. Desarrollaría las implicaciones filosóficas de sus descubrimientos en un lenguaje que sería menos amenazante inmediatamente, pero que plantaría semillas que germinarían en generaciones futuras. Su ética, su tratado teológico-político, toda su obra posterior, estaría impregnada de las verdades que había encontrado en los evangelios prohibidos, pero expresadas en terminología filosófica, que podría sobrevivir la censura inmediata e influenciar gradualmente el clima intelectual de Europa. Era una apuesta a largo plazo en la capacidad de la verdad para propagarse incluso cuando no puede expresarse directamente. Era una confianza en que las ideas liberadoras, una vez liberadas,
encontrarían su camino hacia mentes preparadas para recibirlas y desarrollarlas. No ha sido validada esta confianza por la historia posterior. ¿No han las ideas de Spinoza influenciado generaciones de pensadores que han continuado el proceso de liberación intelectual que él había iniciado? ¿No estamos nosotros, en nuestra época, finalmente en posición de comprender y aplicar las verdades que él había redescubierto pero no había podido expresar completamente? El verdadero rostro de Jesús que emerge de la investigación spinociana no es el rostro de un Dios único e inalcanzable, sino el rostro de la humanidad, cuando reconoce su naturaleza más profunda. No es el rostro de un Salvador externo, sino el rostro de la capacidad humana para la transformación interior. No es el rostro de una autoridad que demanda obediencia, sino el rostro de una sabiduría que invita al despertar. Es un rostro que cada uno de nosotros puede desarrollar, porque es el rostro de lo que realmente somos, cuando dejamos de identificarnos con las limitaciones artificiales que nos han sido impuestas y comenzamos a explorar las profundidades infinitas de nuestra propia naturaleza. El Jesús de los Evangelios prohibidos no nos pide que lo adoremos, sino que nos convertamos en lo que Él ejemplificó. No nos promete salvación en otro mundo, sino liberación en este mundo. No establece una institución para mediarnos con lo divino, sino nos enseña métodos para el acceso directo a la fuente de toda sabiduría. Esta es la revolución que fue abortada en el siglo IV, pero que nunca puede ser completamente suprimida, porque corresponde a algo fundamental en la naturaleza humana, el impulso hacia la libertad, la verdad y la realización de nuestro máximo potencial. Y esa revolución continúa hoy, cada vez que alguien se niega a aceptar respuestas autoritarias a preguntas fundamentales, cada vez que alguien insiste en investigar por sí mismo en lugar de creer lo que le han dicho, cada vez que alguien reconoce que la autoridad verdadera viene de adentro, no de afuera. El verdadero rostro de Jesús es el rostro de esta revolución perpetua de la conciencia, y es un rostro que nunca puede ser completamente ocultado, porque vive en el corazón de lo que significa ser verdaderamente humano.